Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al usuario, a esos usuarios que usan tecnología. Este es su segmento. Y bien, vamos a recibir a nuestro invitado de este segmento Orientando al usuario, Gilberto Pérez. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola, ¿cómo están todos, toda la audiencia y las personas que están con nosotros aquí en cabina? Buenas tardes. Gilberto es profesional del área de las TIC, pero también es consultor en ciberseguridad y nos viene a hablar de ONSI. ¿Qué es eso? Bueno, usted lo va a saber a través de Gilberto y cómo podemos utilizar esta metodología en la parte de ciberseguridad, en el área de ciberseguridad, porque se puede utilizar en otras áreas. Cada vez que usted navega por internet, comparte información y pública, o sea, que tiene que ver con publicación en las redes sociales, realiza transacciones en línea. Todo esto genera una gran cantidad de información. Pero la pregunta del millón, ¿qué pasaría si pudiéramos aprovechar estos datos que tienen sus rastros, esta gran cantidad de datos, y lo aprovecharíamos para obtener información valiosa? Y ahí se lo dejo a Gilberto para que nos explique qué es ONSI y qué nos ayuda esta información que nosotros generamos cada día. Bien, como acaba de decir OSINT tiene que ver mucho con información, y cuando nosotros hablamos de, digamos, ciberseguridad, estamos hablando precisamente de eso, de información, ¿no? Y la protección de la información en el ciberespacio. OSINT es dentro del esquema de la ciberseguridad y el análisis de vulnerabilidad en los sistemas. Está dentro de la etapa de la recolección de información o information gathering, que es cuando se hace un análisis previo de los sistemas o la institución que se va a hacer el peritaje, vamos a decir así, ¿no? O el análisis, el pentesting. Entonces, dentro de la ciberseguridad, esa recolección de información donde tú analizas qué tipo de empresa es o qué tipo de persona es antes de hacer el ataque, en dado caso de que estemos haciendo una prueba de penetración o un ataque malicioso, viéndolo desde el punto de vista de un atacante malintencionado. Entonces, OSINT, como sus siglas indican, que es OSINT, de Open Source Intelligence, o inteligencia de fuentes públicas o abiertas, ¿verdad? Literalmente, pero es inteligencia utilizando información pública, es decir, esa información que tanto el usuario o la institución o la empresa o la entidad tiene disponible, que ellos mismos la publican o que otra persona pudo verla publicada. Eso es OSINT en sentido, digamos, general. ¿Y para qué sirve? Bueno, te iba a hacer una pregunta. Sí, yo te iba a preguntar, que mencionaba Guido en su introducción que nosotros estamos constantemente generando información. Correcto. Constantemente de diferentes lugares, diferentes fuentes. Y la pregunta era que ¿cuáles son las fuentes de información de OSINT? Bueno, OSINT utiliza diferentes tipos de fuentes de información. De hecho, aunque usted no esté haciendo nada, ahora mismo está generando información. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tiene un dispositivo electrónico conectado a internet que está siendo vinculado a usted por alguien o por alguna entidad. Entonces, ya ese dispositivo está diciendo qué tiempo usted tiene sentada aquí adentro o en este espacio. Ya dice qué tiempo tiene la última vez que se conectó, a dónde se conectó. Lo que pasa es que esa información posiblemente usted no la esté digamos, aprovechando porque no la requiere, pero si la telefónica la tiene, y si un tercero la tiene, un tercero pudiera tenerla también. ¿Por qué? Porque su teléfono o su dispositivo pudiera estar siendo comprometido o pudiera estar comprometido, y toda esa información se está generando, y también alguien pudiera estar haciendo inteligencia con ella, es decir, realizando análisis para ver cuál sería su vulnerabilidad, ya sea a título personal
personal, digamos, como una imagen pública que pueda tener, ¿no? O como una empresa. Todo esto es muy valioso para un tercero. Yo le decía a una persona en el lobby que cuando nosotros normalmente los informáticos hablamos mucho de esto y decimos que cuando una imagen, cuando un producto te dice que es público o es, digamos, gratis, realmente el producto eres tú, porque es tu información la que necesitan. Y esa información tuya viene a ser el capital de alguna forma de esa institución que requiere tus datos. Pero OSINT no es solamente redes sociales. Por ejemplo, dentro del mundo OSINT, que viene siendo un mundo aparte dentro de la ciberseguridad y dentro del módulo de la recolección de información, el tema de, digamos, OSINT, tú tienes, por ejemplo, Zooming, que es para trabajar específicamente en redes sociales, pero tú tienes Uming, que Uming es dentro de OSINT una clasificación para obtener información de fuentes humanas, personas que están al lado tuyo, tú le estás escuchando cuando hablan, te está dando algún tipo de información, o a través de una entrevista, o a través de un conversatorio, a través de un interrogatorio. Para estudio sociológico, algo así podría ser, porque yo estuve leyendo también hasta para investigación y rastrear personas. A eso le iba a decir. Lo que pasa es que a veces pensamos nada más en las organizaciones, pero tú acabas de mencionar algo importantísimo, correcto, de las personas. Correcto, eso va muy determinado en función a la necesidad del que quiera la información. Me explico. Este término, básicamente OSINT y demás, normalmente los términos informáticos que tienen que ver con investigación vienen heredados muy de cerca con lo que es la milicia. Lo que es, digamos, porque todo esto fue desarrollado en un estado de guerra, vamos a decir, en la Guerra Fría. Ámbito militar o de seguridad nacional. Claro, y fue puesto ya a nivel de la población luego de la caída del muro de Berlín. Pero todos los términos que utilizamos, por ejemplo, en ciberseguridad, normalmente son como, ahora mismo tú escuchas mucho en estos temas de guerra, no, que esto es una guerra proxy, pero ya dentro de la informática nosotros tenemos los sistemas tipo proxy. Entonces, todos los términos están muy relacionados al tema de guerra, muy vinculados. Pero así como te decía, tú tienes captura de información también satelitales, tienes informaciones que se capturan, digamos, financiera. Entonces, todo eso se utiliza y tiene una demarcación o, digamos, un sector dentro del OSINT. ¿Y quién utiliza OSINT? Por ejemplo, puede ser la misma milicia. Exacto, los gobiernos utilizan, que no son necesariamente departamentos que son militares, pero sí de investigación y de inteligencia. Por ejemplo, está también las policías, ¿verdad? Con su departamento de ciberpatrullaje, ciberinvestigación. Existen también personas, digamos, los atacantes, hackers. Existen también, cuando yo hablo hackers, no lo quiero que lo enmarquen en el punto de vista malicioso. De que malicioso. Estoy mirando, para mí el hacker es un profesional, ¿no? Entonces, o como yo le pongo mucho en el ejemplo a la persona, yo le digo que el hacker es ese mecánico que tú tienes en la 20, por decirlo así, en Villajuana, que tú le llevas un Alfa Romeo, un carro Alfa Romeo, que la casa ya te dijo que ese carro ahí ya está descartado y que no tiene pieza, pero él te le pone un motor de Toyota Corolla y del 92 y te dura 100 años más el carro y tú no te das cuenta que tiene un motor y después de ahí te dicen, no, ahora es que hay carro, porque ahora es Toyota, por decirlo algo, ¿verdad? Pero en fin, eso tiene que ver mucho con este esquema de investigación. Por ejemplo, recientemente yo fui invitado por yo no sabía que existía ni siquiera eso, la Sociedad Dominicana de Detectives Privados, que también utilizan ese tipo de aplicaciones y herramientas. Lo que buscan es elevar. Se ha modernizado. Eso te iba a decir. Porque uno lo veía antes que era acechando, ¿verdad? Bueno, es la percepción, pero si tú lo veías acechando, entonces ya se fracasó como detective, porque ya se sabe que es un detective. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos en la mente, por ejemplo, cuando vemos a un detective, creemos que vamos a encontrar, yo le explicaba a ellos, a un Sherlock Holmes, ¿verdad? Que tiene un sombrerito, una capa negra, un gabán. Pero no, en realidad, la mayoría de información tú la colectas por internet, por ejemplo. Porque las personas ya se están exponiendo. De alguna forma u otra, hace una exposición. Y es posible que en este momento estamos aquí y ninguno de ustedes tiene redes sociales, por decir un ejemplo.
pero yo me tomo una fotografía con ustedes, la subo a mis redes y ya lo voy exponiendo a ustedes. Claro. Y a través de eso yo sigo investigando. ¿Qué vamos? Porque que las jóvenes que están aquí, por ejemplo, que he ido, los sábados está en este lugar, por ejemplo, porque está en este programa. Claro. Y ya eso es información que tiene un atacante. O sea, ¿y a qué hora es el programa? Entonces por ahí me voy investigando, ¿a qué hora es el programa? Sí. Pues se llama Conexión Mundial. Pero Conexión Tecnológica. Pero ¿qué pasa? Que busco entonces en los registros de, digamos, si está registrado el nombre comercial, ¿a nombre de quién? Y ya me va a dar información de Guido Miese. Me va a decir que se llama Guido Miese, me va a decir el RNC si tiene una compañía, su número de cédula, todo eso, porque hay mucha información que el Estado pone a disposición, por decir algo, básicamente para eso, para informar, pero puede ser utilizada. Pero si me dice el RNC de Guido Miese, por decir algo, ¿no? Que digamos que él no esté, y lo estoy poniendo, me disculpa, Sí, damos un ejemplo, que es posible que como él tenga registrado, ya sea este u otro nombre, me va a decir todo lo que él tenga registrado. Entonces, cada una de esas instituciones registradas, yo voy a hacerle investigaciones más profundas. Y es posible que una de ellas me va a llevar a un contrato que alguna institución privada tuvo con él, pública, tuvo con él de patrocinio, y ellos tienen que subir eso por la ley de la transparencia, ¿no? Entonces, cuando suben eso, dicen, ¿a nombre de quién? Bueno, a nombre de Guido Miese, cédula tal. Entonces, con esa cédula que dice ahí, entonces yo la capturo y comienzo a observar si tiene nómina en el Estado, si tiene seguro social, si tiene esto, porque yo solamente necesito la cédula para eso, porque el sistema de validación es la cédula en casi todo. Entonces, por ahí yo me voy viendo. Cosas que estén a su nombre, porque ahorita tiene un celular a su nombre, entonces, tiene la energía eléctrica a su nombre. Herramientas, por ejemplo, para usar los buscadores, por decir algo, los motores de búsqueda, se llaman DORC, por ejemplo. Yo pongo que específicamente que me combine en el buscador ya búsquedas avanzadas, el nombre Guido Miese con este número de cédula que tú me combinas, que tú me traes. Ahí podemos ver si en alguna ocasión él tuvo un problema, por ejemplo, con la fiscalía, los expedientes son subidos a una página de ellos y ahí sale todo ese tipo de cosas. Entonces uno va yendo más para allá y puede usar esa información para extorsión o para cualquier otra cosa. Y eso en el ambiente, tú estás poniendo un ejemplo personal, claro, pero está también la parte empresarial. Correcto. Y que no solamente lo utilizan a nivel de inteligencia, como hablamos, la milicia, los detectives, sino que también la empresa puede utilizarlo para saber el comportamiento del mercado de sus competidores y todo eso. Pero lo estamos viendo aquí porque estamos hablando de ciberseguridad. Y hablando de eso, es útil y beneficioso esta ONCI en el área. ¿Por qué es más útil en esta área de ciberseguridad? ¿Cómo fue? El ONCI, ¿por qué es más útil o beneficioso en esta área de la ciberseguridad? Bueno, porque nosotros trabajamos con información, básicamente protegiendo información, lo que estamos de este lado, ¿no? Entonces, por eso es útil, porque muchas veces tú necesitas hacerte tu OSI para saber qué tanto está expuesto afuera. Si está vulnerable. Qué tan vulnerable tú estás. Entonces tú comienzas a mandar a quitar ese tipo de información o a limitarla. Por ejemplo, se vio mucho, y caemos nuevamente en el tema personal, que muchas personas la nombraban en el Estado y tenían que hacer su declaración jurada. Y ahí estaba toda la información, dónde vivía, qué tenía, dónde estaba, número de teléfono, número de casa, todo. Entonces, toda esa información que se subieron por transparencia, fíjense cómo es de complicado esto, tuvieron que bajarla nuevamente y tachar esas informaciones que son sensibles, que pudieran de alguna forma u otra, exponer a cualquier persona en riesgo. Y su familia. Y una pregunta, algunos ejemplos Antes de esa pregunta, vamos a hacer una pausa. Tras la pausa. Y seguimos con esta información interesante. Me está gustando esto. Después de la pausa vamos a hablar de algunos ejemplos, de algunas herramientas. Exacto. Y cómo se utilizan en ese Porque proceso de recopilación. No es que esta información es mía, hay herramientas para recopilar, para obtener esa información. Correcto. Claro. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos al aire conversando con Gilberto Pérez, quien es consultor de ciberseguridad. Estamos hablando de la ciberseguridad y el uso de fuentes abiertas de inteligencia. Gilberto, ejemplos de alguna herramienta OSINT y cómo se usa en el proceso de recopilación de datos.
por ejemplo, te doy más que herramienta, yo te voy a decir herramienta, pero esto es un tema de táctica, o sea, tú ser táctico, porque como hablábamos, esto es como si fuera ambiente militar. Cuando tú haces una investigación, tú tienes que pensar como atacante. Por ejemplo, tú tienes un Instagram, yo desconozco, pero tú me bloqueaste, o tú tienes personas que simplemente tú aceptas a lo que tú conoces, por decir algo. Pero ¿qué pasa? Tu perfil privado, ese tipo de cosas. Yo puedo entrar de alguna forma a tu Instagram, uso unas herramientas, por ejemplo, yo puedo buscar hacia atrás cuando tú no tenías tu perfil privado y puedo ver más de ti. Y hay una herramienta que se llama Osingram, por ejemplo. Esta herramienta lo que permite es que yo pueda ver el ID de tu cuenta de Instagram. Lo que pasa es que ahora mismo tú entras a mi Instagram y tú vas a encontrar Gilberto, @Gilberto _TIC, por ejemplo, pero ese no es mi ID, ese es mi nickname. El ID es el identificador único de cada cuenta de Instagram. ¿Se ve eso? No, pero ¿verdad? tú lo puedes encontrar como usando OSINT, con herramientas OSINT como la que estoy mostrando. Entonces, con ese ID, ¿qué dice ese ID? Como ese es tu ID único, de ahí yo extraigo tu correo electrónico, tu número de teléfono y todos esos datos que se supone que tú no tienes puesto, pero yo lo puedo capturar con este tipo de herramienta. Otra herramienta muy interesante en el OSINT es el mismo Google, pero usándolo de forma avanzada, por decirte de alguna forma. Google Docs. Ajá, son pequeños, digamos, comandos, órdenes que tú le das al buscador de manera, digamos, explícita. Por ejemplo, si yo quiero buscar todo lo que diga pura vida, pero que sea solamente en PDF, porque estoy buscando, en este caso, digamos, factura, yo hago un doc o hago un comando, por ejemplo, que se llama type .pdf, comilla simple, pura vida, comilla simple, por decirte algo. Y puede ser una búsqueda anidada, ¿verdad? Yo puedo agregar eso, agregarlo y extenderlo más y más y traerte un sinnúmero de informaciones que no están indexadas propiamente en el buscador a primera instancia, sino que yo lo estoy buscando o en servidores específicos, tipo de archivos específicos, fechas específicas, contenido específico y dentro de todo el contenido palabras específicas. O sea, yo puedo ir creando digamos esas órdenes explícitas para buscar exactamente lo que yo quiera. Eso pasa con las redes sociales, eso pasa con... ¿Y alguna que nos dé online, datos real time? Datos real time, como Sí, por ejemplo yo te comprender. puedo es que todo va a depender de cuáles sean tus intereses. Un dato real time que La te da localización, bastante... por ejemplo. ¿Ah? Localización. La localización normalmente viene dada de fotografías. Si tú la subiste en una página o en un lugar donde no quiten la metadata. La metadata es la información o la data de la información. Entonces, muchos de estos servicios cortan la metadata, es decir, cada vez que tomo una fotografía, el mismo equipo le taguea el lugar y la hora y todo. Entonces, de ahí yo voy tomando información. Pero también es posible que tú no digas dónde está dónde está la ubicación. Cuando te tome una fotografía aquí, por decir algo, te la tomo aquí, no en el área que dice pura vida. Yo me la tomo en este pedacito, por ejemplo, en esta esquina. Pero alguien más la tomó. Yo solamente esa fotografía tuya la descargo, la subo en el Google, pero en la parte del lente, la ubico y le pongo ese pedacito. Y ya me busca todas las fotografías que tengan ese pedacito similar. Y ese pedacito similar que va a ver alguien más que se tomó una fotografía, me va a decir, eso es pura vida. En el cuarto nivel, en la 27. Ya con eso deduce dónde está. Ya yo deduzco dónde está ubicación. otra vez. Mira, no o sea, nos fíjate, podemos- son herramientas simples, No pero nos es queda- saberla usar. Totalmente. Exacto. Pero hay Guido, muchas nos más queda avanzadas. un minutico. Y, Sí, pero y- antes y- del minuto. el tema de lo ético de la legal, ética y la normativa. El tema acá. legal, normativo ¿Cómo? y legal. No, y la parte de la forma de búsqueda, porque hay activa y pasiva. Si la puede explicar rápidamente en ese minuto. En No, un no, minuto no. todo eso. No, No se lo puede, legal, no se puede. vete a lo- La los normativa, aspectos la Bueno, los legales, aspectos legales y normativa. regulatorios, República Dominicana, con esto cierro para todo lo que se pone en creativo. República Dominicana es uno de los países que más está avanzando en los últimos años en los temas legales y regulatorios en este sentido. Si bien es cierto, tenemos una ley de 2007, la 03-7, ¿verdad? 07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología. También tenemos la ley de telecomunicaciones del 98. Tenemos diferentes leyes. La ley de hay bastantes leyes que nosotros tenemos en este país. Bueno, son 3 básicamente, pero las normativas son bastantes y los departamentos que las regulan también. O sea, nosotros estamos dentro de
del marco legal. Dentro del marco legal, nosotros somos dentro de los primeros países, o los países más importantes. Nosotros somos hubs de ciberseguridad en el Caribe y demás. O sea, eso sería otro tema aparte que pudiéramos abordar, pero me lo están diciendo. No, tranquilo. O sea, le estoy diciendo, no se pongan creativos. Exacto, que no se pongan creativos, que hay una ley, que estamos... Claro está, no es tomar la información, por la información está ahí disponible, lo que usted va a hacer con esa información después. Eso es lo que va a que esa es la parte más, digamos, yo le explicaba a alguien en el tema de los detectives privados. Yo les decía a ellos que hay una línea muy difícil aquí cuando tú usas el OSINT para darle un trabajo, por ejemplo, porque ellos no saben básicamente esto y tú eres el técnico, te solicitan, mira, yo quiero investigar a esta persona. Ahí está la parte ética de qué tú vas a hacer con esa información después y qué tanto compromete a ti, que si esa persona que contrató un detective porque su esposo o su esposa le estaba haciendo infiel o alguna forma, y esa persona después con esa información viene y atropella o hace algo. Extorsiona. O sea, ya tú eres parte o eres cómplice de esto si tú no haces un contrato por escrito. Además de que tú tienes que saber a quién le va a dar información y por qué. Claro. Hay una ética detrás de todo esto. Por ejemplo, en el caso de los detectives privados hay un tema que regula todo esto. El tema del contrato, el tema para nosotros los investigadores, los ciberprofesionales, vamos a decirlo así, los hackers éticos en este punto, es lo mismo. Hay todo un marco regulatorio para esto, contrato y demás, que te protegen a ti, que ya tú como tercero que con la información sabrás lo que va a hacer con ella. Pero hay momentos que yo veo que, voy a usarlo de ejemplo y me disculpa Guido nuevamente, Guido tiene situaciones, me está expresando la forma de hablar como está pidiendo y yo estoy mirando que esta información puede comprometer la vida o algo de otra persona, entonces yo no puedo hacer ese tipo de trabajo y te limita. Sí, un tema muy de cada persona. Sí, porque hay profesionales del área de OSINT, hay analistas de OSINT. Claro, de ciberinteligencia específicamente, que es todo un mundo aparte. Así que gracias, Gilberto. Excelente tema. Tenemos que invitar a Gilberto otra vez. Eso viene. Gilberto es parte prácticamente de Conexión, porque tiene su historia también, aunque no sea del programa, pero sí de la página web.com. Tiene su historia. Estamos vinculados. Sí. Gracias por comparecer y en este programa y este tema tan interesante. Así que la audiencia, que la próxima semana tenemos otro tema así similar, de bueno y de importante para la ciudadanía. Así que nos vemos, así que hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.